El día de hoy, como ustedes saben, vamos a realizar la discusión de resultados de los laboratorios que ustedes van a efectuar la próxima semana, que es glicemia y ayunas, curva de tolerancia a la glucosa y lípidos, ¿verdad? Que son temas muy relacionados entre sí y que de hecho ustedes ya han cubierto en diversas sesiones en su curso de teoría de bioquímica. Ya estamos grabando también. Muy bien. Entonces, en relación con el laboratorio de glucosa, ¿verdad? Como ustedes saben, la glucosa es un monosacárido fundamental en nuestro organismo y de hecho las concentraciones de glucosa en sangre, es decir, los valores de glicemia, se mantienen en un margen relativamente estrecho a través del trabajo consensuado entre órganos, tejidos y hormonas. De manera que la concentración de glicemia, ¿verdad? Siempre va a estar en función de la tasa de aparición de glucosa en sangre, ¿verdad? Y esto se da gracias a una serie de fuentes principales que nos brindan glucosa versus, ¿verdad? La tasa de consumo o desaparición de glucosa. Cuando hablamos precisamente de esas fuentes principales que nos aportan glucosa, hablamos de una fuente exógena muy importante y de dos fuentes endógenas, o rutas metabólicas que también ustedes han visto en sus clases de teoría en metabolismo de carbohidratos. ¿Cuáles creen ustedes que es la fuente fundamental exógena que nos permite subir los niveles de glucosa en sangre, chicos? ¿Qué se les ocurre? Los carbohidratos. Ajá, ¿y de dónde vienen esos carbohidratos? No solo carbohidratos, pero digamos, ¿de dónde vienen esos carbohidratos para poder subir los niveles en sangre? De la ingesta de alimentos, muchachos. La fuente principal que nos permite subir los niveles de glucosa en sangre es precisamente la ingesta alimentaria. Entonces, por medio de la absorción intestinal, esos niveles de glucosa suben en sangre. Luego de que ya ha pasado un rato en que no hemos ingerido alimentos, ¿verdad? Y esos niveles empiezan a bajar, se activa, por decirlo así, o aparece otra ruta metabólica importante que también ustedes vieron en clase, ¿verdad? ¿Cuál creen ustedes que sería? ¿Qué se les ocurre? La glucogenólisis. ¿Alguien recuerda qué es la glucogenólisis? Chicos. La degradación de glucógeno para obtener glucosa. Exactamente, es la hidrólisis de glucógeno, principalmente glucógeno hepático, aunque como ustedes saben también hay glucógeno en músculo esquelético, pero fundamentalmente glucógeno hepático para empezar a producir glucosa. Y luego de la glucogenólisis, luego de que ya han pasado varias horas, podríamos decir 8 horas, 10 horas, ¿verdad? Eso va a depender de la actividad metabólica y actividad física que la persona tenga, cuál ruta o vía metabólica entra a brindar glucosa en sangre. ¿Qué se les ocurre, muchachos? La gluconeogénesis. La gluconeogénesis. ¿Y qué es la gluconeogénesis? Es igual como obtener glucosa, pero a partir de lactato o piruvato o este tipo de... Exactamente. Es la síntesis de glucosa a partir, ¿verdad?, de compuestos que ya no son carbohidratos, como dijo el compañero. ¿Verdad? Puede ser lactato, ¿verdad? Puede ser glicerol, ¿verdad? Pueden ser aminoácidos. Y a partir entonces de la ingesta, ¿verdad? Del adecuado equilibrio que se mantenga entre las distintas vías es que es importante precisamente considerar actividad física, nutrición, como vamos a ver más adelante, sobre todo en ciertas patologías, para mantener niveles balanceados de glucosa en el caso de que se padezca de alguna patología relacionada con metabolismo de la glucosa. Entonces, alteraciones, muchachos, en los valores de glicemia irremediablemente siempre se van a asociar con patologías. Una patología sumamente común, de la cual ustedes incluso yo creo que ya tuvieron o van a tener una clase en bioquímica teoría, es la diabetes, ¿verdad? Y no vamos a entrar a hablar mayormente de la diabetes porque pues ya ustedes van a recibir una clase específica en este tema.
Sin embargo, pues la diabetes se considera en este momento como una epidemia en el país, o sea, como una pandemia realmente a nivel mundial. Y lamentablemente desde hace años que se viene monitorizando, ¿verdad?, el número de casos que aparecen por año, se ha visto que la incidencia de la diabetes, lejos de estabilizarse o bajar, tiende a subir, y particularmente en población joven. Para el año 2019, por ejemplo, el Ministerio de Salud ya estimó que casi el 15% de la población adulta, o sea, mayor de 20 años en el país, era diabético, ¿verdad? Entonces, pues esto tiene muchas consecuencias, ¿verdad? A nivel de calidad de vida de la persona, y por supuesto es una carga también para los sistemas de seguridad social. Las pruebas que ustedes van a realizar como glicemia en ayunas es una prueba fundamental precisamente para el diagnóstico de la diabetes. Y en relación con la diabetes, también es muy importante que ustedes conozcan que esta enfermedad se puede clasificar. Existe una clasificación que se utiliza mucho en el país, que es la que proporciona la Asociación Americana para la Diabetes, ¿verdad? La ADA. En esta entidad, ¿verdad? Existen todos los años una publicación, que es esta que les estoy poniendo acá, que es la revista Diabetes Care. Todos los años en enero, ¿verdad?, el ADA actualiza los criterios diagnósticos y de manejo del paciente diabético, ¿verdad? Entonces es un recurso bibliográfico sumamente valioso, con el que ustedes pueden contar, particularmente cuando ya sean profesionales en medicina, para mantenerse actualizados. Entonces, la diabetes, conforme a la ADA, se clasifica en 4 grupos. Primero tenemos a los diabéticos tipo 1. Los diabéticos tipo 1 son aquellos pacientes que no secretan hormona insulina, de manera que son insulino dependientes de por vida. El diagnóstico para poder clasificar a un diabético tipo 1 es precisamente la detección de autoanticuerpos, que se detectan contra diversos antígenos presentes, ya sea en la insulina o en las células beta, ¿verdad?, del páncreas, que son las responsables de la secreción de insulina. Un segundo tipo de diabetes son los diabéticos tipo 2. Estos pacientes ya tienen problemas ya sea en la secreción de la hormona, o bien, aunque secreten la hormona, puede haber un problema de resistencia a la acción de la insulina en los tejidos. O bien pueden incluso haber pacientes, ¿verdad?, que pueden desarrollar una diabetes más severa, en donde hay una combinación de ambos factores. Y de hecho, ustedes van a ver que los diabéticos tipo 2 son la mayor cantidad de pacientes, o sea, es la diabetes más frecuente. Se estima que puede llegar hasta, en el caso de Costa Rica, más del 90 o 95% de los casos, por ejemplo. Y es una diabetes que cursa con un estadio previo que se conoce como prediabetes. Y aquí es fundamental, por ejemplo, la prueba de curva de tolerancia a la glucosa, por ejemplo, o la glicemia en ayunas, porque se pueden determinar, ¿verdad?, valores que están por encima de los rangos normales, pero que no llegan a los valores de los diabéticos. Entonces, eso es lo que se conoce como la prediabetes. El tercer tipo de diabetes, ¿verdad?, es la diabetes gestacional, que es aquella que se diagnostica en la mujer embarazada a partir del segundo trimestre del embarazo, y que para cuyo diagnóstico es fundamental la curva de tolerancia a la glucosa, como ustedes pudieron revisar en su protocolo de laboratorio. Y por último, tenemos un grupo de pacientes que son 10%, 5% de los casos totales de diabetes en el mundo, que se clasifican como diabetes para otras causas o de otras causas. Encontramos aquí, por ejemplo, diabetes causada por síndromes monogénicos, o sea, donde aquí la herencia, ¿verdad?, es totalmente importante, ¿verdad?, es clave, ya es una enfermedad, ¿verdad?, de herencia genética, como la diabetes tipo Moody, por sus siglas en inglés, que se refiere a diabetes del joven de comportamiento adulto, o la diabetes neonatal. Encontramos también diabetes que se genera por daño en el páncreas, ¿verdad?, ya sea por procesos infecciosos o por enfermedades genéticas como la fibrosis quística. Entonces, al afectar el páncreas y la funcionalidad de las células beta, hay como un efecto colateral el desarrollo de la hiperglicemia crónica. Y por último, tenemos la diabetes inducida por sustancias químicas o medicamentos, por ejemplo, como el caso de los pacientes diagnosticados con SIDA, que deben consumir un cóctel, ¿verdad?, de medicamentos que se conocen como antirretrovirales, que tienen como efecto la hiperglicemia,
O, por ejemplo, pacientes trasplantados que deben consumir glucocorticosteroides y que tienen también como un efecto secundario la hiperglicemia. Y en esta diapositiva, muchachos, me parece muy importante que ustedes cuenten con información de una nueva clasificación que se propuso a partir de una publicación del año 2018 en la revista Lancet. Esta información me interesa que la tengan para efectos de su desarrollo profesional, sobre todo a futuro, ¿verdad? No les va a entrar en el quiz ni les va a entrar en la evaluación final, ¿verdad? Para que sí lo tengan en consideración, pero sí me parece muy importante que la conozcan porque a partir de esta investigación, esto fue un análisis que se hizo de miles de pacientes diabéticos en Europa, y fue una cohorte que se siguió por varios años en Suecia y en Noruega, y se realizaron análisis genéticos, análisis clínicos, análisis bioquímicos de seguimiento, de manera que los investigadores al final proponen 5 parámetros importantes de uso común en clínica para poder clasificar dentro de la diabetes tipo 2 particularmente 4 grupos de pacientes, ¿verdad? Entonces, a partir de la hemoglobina glicosilada, a partir del índice de masa corporal, a partir de la edad de diagnóstico de la diabetes, así como la funcionalidad de las células beta y la resistencia a la insulina, ellos proponen pues 4 grupos, ¿verdad? O 4 clústeres dentro de los pacientes diabéticos tipo 2. Y la importancia es que cada uno de estos clústeres se relaciona con el desarrollo de una consecuencia, ¿verdad? Una secuela que puede incluso llegar a afectar la vida del paciente, como es la nefropatía diabética, o si no, bien la retinopatía diabética, ¿verdad? O en otros casos, por ejemplo, diabetes más moderadas. Entonces, pues les dejo por acá la referencia, ¿verdad? Para que cuenten con esta importante información también. La otra cara de la moneda, cuando hablamos de concentraciones alteradas en los valores de glicemia, son más bien las hipoglicemias, ¿verdad? Ya no la hiperglicemia como ocurre con la diabetes, sino la hipoglicemia. Se habla de hipoglicemia a nivel clínico cuando la concentración de glicemia es igual o menor a 50 miligramos por dl. Esto ya es equivalente a una neuroglicopenia, es decir, un valor de glucosa tan bajo que empiezan a producirse síntomas a nivel del sistema nervioso central que incluso pueden llegar a ser tan graves como el coma y la muerte, ¿verdad? ¿Cuáles son los pacientes más propensos a desarrollar hipoglicemias? Los pacientes diabéticos insulinodependientes, que pueden ser tanto tipo 1 como tipo 2, ¿verdad? Los pacientes tipo 2 también pueden recibir, ¿verdad?, insulina de por vida y puede darse una alteración en la cual de todos estos pacientes no secreten insulina. Entonces, digamos que fenotípicamente se comportan muy parecido a un paciente diabético tipo 1. Entonces, los pacientes diabéticos dependientes de insulina sí tienen que llevar un control muy estricto entre actividad física, nutrición balanceada y, por supuesto, la terapia con insulina para que no desarrollen picos hipoglicémicos que pueden ser muy graves. Otro tipo de hipoglicemia que también es importante es aquella hipoglicemia que se conoce como alimentaria reactivo postprandial, ¿verdad? Esta generalmente ocurre, no está todavía como muy claramente identificada la causa, pero se ha observado, por ejemplo, en pacientes que sufren cirugía bariátrica, muchachos, y se da el consumo de cierto tipo de harinas, ¿verdad?, que pueden inducirles picos hipoglicémicos también. También, ¿verdad?, existen riesgos de desarrollo de hipoglicemias, particularmente en deportistas, ¿verdad?, sobre todo atletas o deportistas de alto rendimiento, que no guarden, digamos, una relación adecuada entre la ingesta nutricional y la actividad física, ¿verdad? También existen hipoglicemias asociadas, por ejemplo, al desarrollo de tumores en páncreas, que es lo que se conoce como insulinomas, ¿verdad? Un insulinoma es un tumor en páncreas que produce una cantidad exagerada de insulina y de ahí pues vienen los picos hipoglicémicos realmente severos, ¿verdad?, en estos pacientes. Y por último, encontramos también crisis, digamos, hipoglicémicas que pueden ser incluso transitorias, relacionadas con el consumo de algunos medicamentos, por ejemplo, anticoagulantes del tipo de los cumarínicos, algunos analgésicos y también antibióticos.
Cualquier duda que tengan, muchachos, con todo gusto, ¿verdad? Me interrumpen, ¿verdad? Con toda confianza. Entonces, para el diagnóstico de todas estas patologías relacionadas con el metabolismo de la glucosa, existen pruebas diagnósticas importantes. Una prueba muy importante que de hecho se considera como el estándar de oro para el diagnóstico de la diabetes y todas estas alteraciones es la determinación de glucosa en ayunas por medio del método enzimático utilizando las enzimas glucosa oxidasa y peroxidasa. Muy rápidamente, ¿cuál es el fundamento de esta metodología? La glucosa presente en la sangre, ¿verdad? En este caso en el suerito, que ustedes van a analizar la próxima semana, en presencia de oxígeno y agua, por efecto de la enzima glucosa oxidasa, se va a oxidar a ácido glucónico produciendo también peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno se utiliza como sustrato en una segunda reacción enzimática acoplada. Esta reacción ustedes la han visto en algún otro laboratorio. Chicos, ¿les es familiar esta segunda reacción de aquí? ¿O nunca la han visto? ¿Se les hace nueva esta reacción o ya la han visto anteriormente en alguna otra prueba, muchachos? A ver, están muy calladitos hoy, chicos. Esta segunda reacción que está acá, ustedes tuvieron que haberla visto en la determinación de ácido úrico. Y de hecho la vamos a ver también en la determinación de colesterol, en la determinación de triglicéridos y en otras pruebas que no se cubren en este laboratorio porque es una reacción muy utilizada para la determinación de parámetros bioquímicos por medio de métodos enzimáticos y espectrofotometría. Se conoce como reacción de Trinder y es una reacción indicadora en donde a partir de la utilización de un sustrato secundario, por decirlo así, como es el peróxido de hidrógeno, y el efecto de la peroxidasa, se utiliza un aceptor cromogénico de oxígeno, en este caso una 4-aminofenazona, que en presencia del fenol y por efecto de la peroxidasa en el peróxido de hidrógeno, produce un sustrato, un compuesto coloreado que se conoce como quinoneimina, cuya absorbancia es proporcional a la concentración de glucosa presente en la muestra. Y de esta manera, ustedes pueden calcular la cantidad de glucosa en su muestra utilizando la fórmula de Lambert y Beer, que ya todos conocemos. Algo importante que ustedes tienen siempre que considerar para cualquier prueba de laboratorio que nos mida algún parámetro bioquímico y que utilice la ley de Lambert y Beer es precisamente la linealidad del método, que en el caso de la glucosa significa que llega hasta 400 miligramos por dl. A ver, ¿qué significa que la linealidad de este método llegue a 400 miligramos? ¿Eso qué información les aporta a ustedes, chicos? A ver, muchachos, ¿alguno que me conteste o los llamo al azar para ver si están ahí y conversamos un ratito? A ver, David, ¿está usted por ahí? Sí, que la linealidad, digamos que después de 400 miligramos por decilitro, la prueba como tal ya deja de tener fidelidad, por así decirlo. Y hay que Ajá, diluirla. ok, ¿y qué es lo que usted diluye? O sea, ¿diluir qué? ¿Qué tiene que diluir? El suero en este caso. Exactamente, muy bien. Si usted encuentra un valor por encima de 400, evidentemente ese valor pues no es fidedigno, como dijo el compañero. Entonces, hay que hacer una dilución. Generalmente uno empieza por una dilución 1 en 2, ¿verdad? Utilizando, por ejemplo, solución salina fisiológica o alguna solución recomendada por el fabricante del kit, ¿verdad? Para la muestra y volver a medir. ¿Qué es también importante que ustedes consideren cuando hacen la dilución? Por ejemplo, hizo la dilución 1 en 2, le dio un valor y ahora ¿qué pasa? ¿Qué tiene que considerar usted, David, cuando vuelve a calcular este valor? Sí, el factor de dilución para realizar el El cálculo. factor de dilución. Si hizo una dilución 1 en 2, o pueden haber incluso muestras altísimas, ¿verdad? De pacientes descompensados totalmente.
con una glicemia altísima, en el cual hay que hacer tal vez una dilución 1:3, ¿verdad? O 1:4 para siempre obtener ese valor dentro del rango. Muy bien. Entonces, solo para recapitular lo que ustedes van a llegar a hacer la próxima semana, ustedes van a tomar una muestra de sangre que van a tomarla en un tubito tapón rojo, ¿verdad? Que no tiene anticoagulante, de manera que van a trabajar con el suero. Ojo aquí que aquí hubo un error en el protocolo, ¿verdad? Porque dejamos plasma, pero en realidad ustedes van a trabajar con suero. Glucosa usted lo puede terminar en plasma o en suero, en cualquiera de los dos. Pero para la próxima semana ustedes van a trabajar suero en esta determinación. Entonces, como siempre han estado realizando en los últimos laboratorios, rotulan 3 tubos, ¿verdad? Como blanco, patrón y muestra. Agregan el reactivo enzimático para la determinación de glucosa, agregan 10 microlitros de muestra, agregan 10 microlitros de patrón, incubamos en baño María a 37 grados por 5 minutos y al término de esta incubación sacan los tubitos del baño María y leemos en el espectrofotómetro a 500 nanómetros, ¿de acuerdo? Blanqueamos utilizando el blanco, ¿verdad? Evidentemente. Y cuando ya tienen los valores de absorbancia, de muestra y patrón, entonces hacemos el cálculo de glucosa para que cuenten con el valor de glicemia en ayunas. Otra prueba diagnóstica que vamos a cubrir en la teoría, ¿verdad? La vamos a cubrir hoy, pero que ustedes no van a realizar la próxima semana, es la curva de tolerancia a la glucosa. Sin embargo, digamos, esta revisión teórica que estamos haciendo hoy sí les entra en el quiz, chicos, para la otra semana, para que lo consideren y pongan atención, ¿verdad? La curva de tolerancia a la glucosa es una prueba fundamental, digamos, es una prueba que brinda muchísima información, pero que estrictamente hablando se utiliza únicamente para diagnosticar diabetes gestacional. No es que no sirva para las demás patologías, es que simplemente no es necesario utilizarlo porque se pueden utilizar otras pruebas, digamos, menos invasivas, donde tal vez solo hay que punzar una vez al paciente y que igual, ¿verdad?, tienen un valor diagnóstico fundamental. Por medio de la curva de tolerancia, yo no solamente diagnostico, por ejemplo, diabetes gestacional o diabetes, ¿verdad? Aunque no aparece aquí en la figura que ustedes tienen en su protocolo, la curva de tolerancia a la glucosa nos permite diagnosticar también diversidad de hipoglicemias. Nos permite visualizar, ¿verdad? Hipoglicemias, por ejemplo, el tipo alimentario, hipoglicemias funcionales, hipoglicemias producidas por insulinomas, por ejemplo. Entonces, realmente es una prueba muy valiosa, pero que conforme a la ADA y a la Organización Mundial de la Salud se utiliza para el diagnóstico de diabetes gestacional. Ustedes también van a utilizar la próxima semana, muchachos, el glucómetro. Los glucómetros probablemente muchos de ustedes ya los han conocido, no sé si los habrán utilizado, los vamos a utilizar la próxima semana. Es un dispositivo portátil que presenta muchísimas ventajas y que de hecho se recomienda que los pacientes diabéticos cuenten con un glucómetro para el monitoreo de sus valores de glucosa. Sin embargo, es importante recalcarles que con el glucómetro ustedes nunca van a hacer un diagnóstico, ¿de acuerdo? Nunca se va a hacer un diagnóstico de diabetes utilizando glucómetro. La prueba diagnóstica claramente es el método enzimático, ¿verdad? O variantes del método enzimático, pero siempre son métodos de referencia que se utilizan en los laboratorios. El glucómetro es un dispositivo que ustedes van a utilizar en el laboratorio por facilidad, ¿verdad? Para que conozcan su funcionamiento, pero no se utiliza como una prueba diagnóstica. Los glucómetros en el país deben de cumplir con requisitos técnicos, ¿verdad? Por ejemplo, deben ser aprobados por el Ministerio de Salud y deben estar certificados idealmente por esta norma ISO que salió en el 2003, que es la 15197. ¿Para qué? Pues para garantizarnos, ¿verdad?, que ese dispositivo genera, ¿verdad?, valores, digamos, fidedignos relacionados con glucosa en sangre. Entonces, rápidamente, el fundamento del glucómetro que ustedes van a utilizar, no de todos, pero el fundamento del glucómetro que ustedes van a utilizar es el siguiente. La glucosa presente en la muestra se va a oxidar por efecto de una enzima que es la glucosa deshidrogenasa, que está presente en la tira reactiva que se utiliza para el análisis con glucómetro. Entonces, cuando se da la oxidación de la glucosa,
por efecto de esta actividad enzimática, hay un cofactor asociado a esta enzima que se conoce como PQQ o pirrolquinoleinquinona. Y este cofactor capta esos electrones producto del proceso de oxidación y los dona o los transfiere a otro compuesto que está presente en el reactivo, que es el hexacianoferrato 3. Cuando este compuesto capta estos electrones, se va a reducir, ¿verdad? Evidentemente a hexacianoferrato 2. Y posteriormente vuelve a oxidarse a hexacianoferrato 3 por la aplicación de un voltaje, ¿verdad?, que hace el dispositivo. Entonces, realmente es este cambio de 3 a 2 el que es detectado, ¿verdad?, por los sensores que tiene el glucómetro. Y es lo que el equipo o el dispositivo traduce como una concentración específica de glucosa. Es también importante, chicos, recordar que, por ejemplo, los glucómetros que tienen el principio de glucosa deshidrogenasa y PQQ tienen una limitante importante, y es que pueden oxidar no únicamente glucosa, sino otros carbohidratos: la maltosa, la galactosa y la silosa. Entonces, desde hace más de 10 años, por ejemplo, el Ministerio de Salud de Costa Rica divulgó una alerta en relación particularmente con pacientes diabéticos en establecimientos de salud que tienen tratamientos por inyecciones, ¿verdad? Tal vez un consumo casi exclusivo de soluciones o de fórmulas que son ricas en maltosa, en galactosa y silosa. Porque en el caso de estos pacientes, ¿verdad?, al ser la glucosa deshidrogenasa, digamos, no 100% específica de glucosa, sino que puede reconocer también a estos carbohidratos y oxidarlos, pueden darse valores falsamente positivos, ¿verdad? Y eso es sumamente crítico para el monitoreo y para el manejo de un paciente diabético. ¿Claros hasta acá, muchachos? Entonces, ¿cómo se realiza la curva de tolerancia a la glucosa utilizando el glucómetro? Que es lo que ustedes no van a hacer la próxima semana, pero el procedimiento sí aparece en el protocolo. Ustedes, bueno, van a tener a mano el glucómetro, se toma una gotita, ¿verdad?, con una lanceta estéril, ¿verdad?, y los dedos o el dedo que se va a punzar, pues, se limpia con alcohol, ¿verdad?, y después se seca. Si utiliza una lanceta estéril, se toma una gotita de sangre capilar y se tiene el valor de la glicemia en ayunas. Posteriormente, la persona ingiere una solución de glucosa, ¿verdad?, que son 75 gramos de glucosa en agua, y al cabo de 30 minutos se le vuelve a tomar otra muestra de sangre capilar a la hora y a las 2 horas, todas utilizando el glucómetro, ¿verdad?, que usualmente tenemos de esta marca, que es Accu-Chek Aviva, y con eso pues se construye la curva de tolerancia a la glucosa. En relación entonces con el análisis de los datos, es importante que ustedes recuerden este cuadro de criterios diagnósticos, chicos. Me interesa particularmente para efectos del examen final, ¿verdad?, de la evaluación final, que recuerden cuáles son los rangos de un paciente con valores normales, es decir, normoglicémico, un paciente prediabético y un paciente diabético, ¿de acuerdo? Un paciente normoglicémico va a tener valores de glicemia en ayunas de 70 a 100 miligramos por dl, o el equivalente en milimolitro, ¿verdad?, que es de 3,9 a 5,6. Si le realizáramos una curva de tolerancia a la glucosa a ese paciente normoglicémico, es de esperar, por ejemplo, que a la hora los valores pues sí se van a incrementar, ¿verdad? Luego de la ingesta de una carga de glucosa, los valores más altos de glucosa van a estar entre la media hora y la hora. Entonces, a la hora va a tener valores altos, pero que no van a llegar a los 200 miligramos. Y a las 2 horas es de esperar que los valores sean iguales o menores a 140 miligramos por dl o 7,8 milimolitros. Y si realizáramos un análisis adicional muy importante para el diagnóstico de los pacientes diabéticos, como la hemoglobina glicosilada, ustedes verían que este paciente en ayunas, bueno, no es necesario que vaya en ayunas, pero la hemoglobina glicosilada es la única prueba de estas que estamos mencionando por acá que no requieren del ayuno del paciente.
Entonces, si realizáramos ese análisis, ese paciente tendría un porcentaje de hemoglobina glicosilada igual o menor a 5,5%, o el equivalente a 37 milimol entre mol. ¿Qué ocurre en el caso de un paciente prediabético? ¿Cómo podemos nosotros diagnosticar la prediabetes? Un paciente prediabético va a presentar una glucosa en ayunas entre 100 a 125, es decir, de 5,6 a 6,9 milimolitros. Esto es lo que se conoce como glucosa en ayunas anormal. O bien, podría presentar valores normales de glicemia en ayunas, pero luego de hacerle una curva de tolerancia a la glucosa, a las 2 horas puede presentar valores de 140 a 199 o 7,8 a 11 milimolitros. Esto es lo que se conoce como una tolerancia anormal a la glucosa. Cualquiera de estos dos hallazgos son indicativos de prediabetes y hay pacientes que incluso pueden llegar a presentar ambos, tanto glucosa en ayunas alterada como tolerancia alterada a la glucosa. Si le realizáramos adicionalmente una hemoglobina glicosilada, ustedes van a detectar que este paciente probablemente va a mantener rangos de 5,7 a 6,4 en cuanto a porcentaje de hemoglobina glicosilada, o 39 a 47 milimol-mol. Caso número 3. ¿Cómo se hace el diagnóstico de un paciente diabético? Conforme a la ADA, existen 4 parámetros diagnósticos. Cualquiera de estos 4 que están acá que se cumplan, significa diagnóstico de diabetes. Un paciente es diabético cuando en ayunas presenta un valor de glicemia mayor o igual a 126 miligramos por dl o 7 milimolitros. A las 2 horas, si le realizáramos una curva de tolerancia a la glucosa, tendría valores iguales o mayores a 200 miligramos por dl o el equivalente a 11,1 milimolitros. O bien, si presenta síntomas de diabetes y una glicemia al azar mayor a 200, también esto es un criterio diagnóstico de diabetes. O al realizarle una hemoglobina glicosilada, el paciente tiene un valor mayor o igual a 6,5%, equivalente a 48 milimol-mol. ¿Cómo se diagnostica la diabetes gestacional? La diabetes gestacional, como mencionaba hace un ratito, se diagnostica exclusivamente utilizando la curva de tolerancia a la glucosa. Entonces, existen 2 modalidades de curva de tolerancia. Una es consumiendo, ¿verdad?, los 75 gramos de glucosa, ¿verdad?, que es la prueba usual que se utiliza en el país. Entonces, se miden los valores de la paciente en ayunas, a la hora y a las 2 horas. Y si al menos uno de estos valores se altera, ¿verdad? Por ejemplo, en ayunas está más a 92, a la hora está mayor o igual a 180, a las 2 horas está mayor o igual a 153, con solo uno de estos parámetros que se altere, ya se le diagnostica como diabetes gestacional siempre y cuando esto ocurra a partir del segundo trimestre del embarazo, segundo o tercer trimestre del embarazo. Sin embargo, chicos, muy rápidamente les menciono, la ADA recomienda otra modalidad de curva de tolerancia a la glucosa que se conoce como de 1 y 2 pasos. ¿Qué significa esto? Que primero a la muchacha o a la mujer embarazada se le da en ayunas una solución de 50 gramos y se le mide la glucosa a la hora. Si a la hora está su glucosa mayor o igual a 130 miligramos por dl, entonces se le hace la segunda prueba, que ya es dándole una dosis de 100 gramos. Evidentemente se cita a la mujer embarazada otro día, ¿verdad?, para hacerle la segunda prueba porque tiene que llegar en ayunas. Se le brinda 100 gramos de glucosa, ¿verdad?, y se le toma nuevamente sangre, bueno, en ayunas, antes de consumir la glucosa, posteriormente a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. Si al menos 2 de estos valores aparecen mayores o iguales a lo que se indica acá, ¿verdad?, en ayunas mayor o igual a 95, a la hora mayor o igual a 180, a las 2 horas mayor o igual a 155 o a las 3 horas mayor o igual a 140,
entonces ya se diagnostica como diabetes gestacional. Otro punto importante, chicos, es que curva de tolerancia a la glucosa a las 2 horas y glicemia 2 horas postprandial no significan lo mismo. Si bien pueden tener valores diagnósticos similares, son dos cosas diferentes. La curva de tolerancia exclusivamente se asocia cuando el paciente llega en ayunas y usted le suministra una dosis de glucosa. Y eso es lo único que ingiere el paciente y se le hace la toma de muestra a la media hora, a la hora, a las 2 horas, incluso hasta las 3 horas. Depende del criterio del clínico. La glicemia 2 horas postprandial significa que uno le toma la muestra al paciente en ayunas y después el paciente se va a desayunar lo que usualmente la persona consume. Eso significa postprandial. Cuando empieza a desayunar, cuentan las 2 horas. Entonces, 2 horas después de que inició su desayuno, tiene que volver a llegar al laboratorio para tomarle otra muestra de sangre y ahora sí, se le hace la medición, ¿verdad? Y se compara. Y si a las 2 horas tiene valores como los que se indican acá, ¿verdad? Entonces puede ser normoglicémico, puede ser prediabético o puede ser diabético. ¿De acuerdo? ¿Claros hasta acá, muchachos, con estos criterios? ¿O alguno tiene alguna duda? Todo clarísimo, ¿sí? Profe, todo claro. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a pasar a la segunda parte de esta discusión, que es el laboratorio de determinación de lípidos séricos, triacilglicerol, colesterol total y colesterol en lipoproteínas, que también es un tema, muchachos, que ustedes han visto en sus clases de teoría de bioquímica y es un tema muy relacionado con diabetes y alteraciones en el metabolismo de la glucosa. Porque un paciente diabético ya de por sí, por el hecho de tener diabetes, tiene un factor de riesgo muy importante para desarrollar enfermedades cardiovasculares. Los lípidos son muy importantes en su rol por el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares, que también, como probablemente ustedes saben, son una causa de muerte muy importante. Antes de la pandemia del COVID, ¿verdad? Eran la principal causa de muerte en el país y a nivel mundial. También en relación con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, ustedes saben que existen una serie de factores modificables que afortunadamente se asocian con estilo de vida, ¿verdad? Entonces, que haciendo modificaciones en esos patrones podemos contar con una mejor salud cardiovascular. Pero también existen factores no modificables que también ustedes han revisado en su protocolo de laboratorio. Por ejemplo, el sexo, por ejemplo, la edad, por ejemplo, la predisposición genética. Pero